Saludos a todos y sean bienvenidos a esta primera edición de Congreso Virtual de Anestesiología dentro del Congreso Peruano de Anestesiología. Mi nombre es Rafael Herrera, soy anestesiólogo cardiovascular, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México y mi tarea el día de hoy es hablar con ustedes sobre ecocardiografía perioperatoria y en particular haré una introducción de lo que la ecografía transesofágica puede ser para el anestesiólogo desde una introducción técnica. Describiremos algunas de sus aplicaciones y llevaremos a la práctica algunas recomendaciones. Iniciamos la charla comentando que no tengo conflicto de interés al hacer esta charla. Eso significa que si ven alguna marca, sobre todo de las ondas de eco, es meramente con fines ilustrativos. Los objetivos de la charla van a ser los siguientes. Primero haremos una introducción de lo que la ecografía en el perioperatorio es, lo que implica. Hablaremos un poco de la utilidad que tiene la transesofágica, un poquito también de la transtorácica, pero nos vamos a enfocar a la transesofágica y dónde es que se vuelve necesario, qué preguntas puede resolver este tipo de monitoreo y de tal forma que enfoquemos nuestro esfuerzo únicamente a esas preguntas que sí puede responder, pues con el objetivo de ser muy concretos. Hablaremos de aspectos técnicos de la sonda de ecografía transesofágica respecto a cómo se usa y sobre todo cómo se cuida. Haremos una aplicación en el perioperatorio, para qué sirve, qué proyecciones son los que podemos utilizar y cómo se extraen estas proyecciones y si quitar el mito de que es algo muy complejo, muy difícil o que incluso se requiere de un gran entrenamiento para poder hacerlo. Vamos a tratar de quitar esas confusiones y llegaremos a unas conclusiones. Entonces la ecografía en el perioperatorio no solo tiene que ver con el hacer ecocardiografía, puede utilizarse para cualquier región y con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. Para el anestesiólogo el tema terapéutico pues es algo a lo que estamos familiarizados al practicar anestesia regional. Sin embargo, para el método diagnóstico como una herramienta que nos permite tomar mejores decisiones, es algo a lo que apenas, y digo apenas no refiriéndome tal vez a un periodo breve de tiempo, pero empieza a entrar en la mentalidad habitual del anestesiólogo. Es una herramienta de gran utilidad ya que nos permite tomar mejores decisiones. Si bien es cierto que el primer y mejor monitor que existe en una sala de operaciones es el anestesiólogo mismo, mientras más herramientas para hacer diagnóstico, mejores van a ser sus resultados. La ventaja de la ecografía es que puede cubrir la totalidad del cuerpo, siempre y cuando sea accesible o tengamos la herramienta tecnológica para hacerlo. Ahora, la ecocardiografía se puede practicar a través de dos vías, básicamente. Existen algunas otras, pero las que están disponibles para el perioperatorio y para el anestesiólogo son dos vías, la transtorácica y la transesofágica. La transtorácica requiere de un entrenamiento. A veces considero yo que es más complicado aprender transtorácico que transesofágico. Bueno, sin embargo, la diferencia es que la sonda de transesofágico es un poquito más difícil de tener acceso. Sería ideal, deseable, que todo anestesiólogo, indistinto de si se dedica a adultos o pediátricos, tenga conocimiento al menos en una de las dos versiones, transtorácica o transesofágica. La transesofágica se vuelve ideal para el anestesiólogo, como es muy lógico, ya que pues solamente requiere el acceso a través de la cavidad oral del paciente e incluso en procedimientos donde se trabaja en tórax se puede tener acceso y nos da libertad de trabajo. A diferencia de la transtorácica, que en muchas ocasiones no vamos a obtener las ventanas adecuadas por el procedimiento quirúrgico. Es muy accesible. Sin embargo, como vamos a ver al final, en el periodo de las conclusiones, tiene la gran limitante de que no está disponible en todos los centros por su alto costo y también por los cuidados que requiere. ¿Para qué nos va a servir? Esto es muy importante. Cuando decido platicar sobre ecografía, me gusta dejar bien en claro para qué sí es útil y para qué no nos va a dar respuestas, o las respuestas que nos va a dar no son tal vez para el perioperatorio. Mucha de la ecografía tiene que ver con área cardiovascular, pero no necesariamente con el periodo crítico. Entonces, la primera razón por la cual es útil, porque nos ayuda a identificar causas de inestabilidad hemodinámica. O sea, la pregunta es, ¿se hipotensó? ¿Cuál fue la etiología de esta hipotensión? Si es muy evidente, tal vez no ocupamos de una ecografía. Sin embargo, en estos escenarios en donde nos queda duda de qué es lo que hace falta, si son resistencias, si es contractilidad o al contrario, si es lusitropismo, y entonces empezamos ya a quedarnos con la duda, usamos un poco la clínica, pero la ecografía nos va a permitir
estar bien seguros de qué es lo que hace falta y obviamente disminuir otros esfuerzos terapéuticos que pudiesen no solo incrementar la mortalidad, sino también afectar en el consumo de recursos. Nos ayuda a encontrar áreas isquémicas, tanto globales como regionales, sobre todo con este tema del infarto en el perioperatorio. Nos ayuda a identificar pacientes con pobre función ventricular previa o que la desarrollen en el perioperatorio como resultado del estrés quirúrgico o del influjo de los anestésicos. Y otro muy importante, el estado de volemia, demostrando con estas herramientas que muchas veces lo que les falta a los pacientes no es volumen, sin embargo, como tienen un corazón sano, responden a volumen, pero tal vez esa no era la verdadera causa de su inestabilidad. Nos ayuda a determinar parámetros hemodinámicos muy sencillos como volumen latido, gasto cardíaco y en algunas condiciones presiones intracavitarias. Aquí hago hincapié en gasto cardíaco y volumen latido, ya que cuando yo me formé en este tema de ecocardiografía, a mí me causaba mucha ansiedad aprender a calcular el gasto cardíaco porque pensaba que era algo muy complicado, muy difícil, que tal vez me iba a tomar mucho aprender a hacerlo, pero descubrí que en realidad es de las mediciones más sencillas, de hecho es más sencilla y más rápida que sacar una fracción de eyección y nos ayuda a veces a tener una mejor idea de qué es lo que le está pasando al paciente. Más adelante en el módulo que veremos también dentro de este congreso, hablaremos sobre parámetros hemodinámicos para guiar algunas terapéuticas. Finalmente, otros puntos clave pues es encontrar anomalías estructurales, tal vez una insuficiencia valvular, alguna estenosis, algo que estuviese previo y que lo detectamos con la colocación de la sonda. Guiar conductas terapéuticas cuando así corresponde, sobre todo si son de área cardiovascular, y el análisis de la inestabilidad cuando ésta se presenta en el postoperatorio. Ahora, estas son las proyecciones básicas que podemos obtener y su correlación con la proyección transtorácica y la transesofágica. No me detendré a demostrarlas, únicamente es como una probada, por así decirlo, de lo que podemos obtener y de toda la información que nos puede ser útil en el perioperatorio, haciendo hincapié en que aunque yo voy a hablar de transesofágico, el transtorácico no es menos efectivo y se puede complementar o incluso llegar a sustituir en algunos aspectos o en algunas mediciones. Ahora hablemos un poquito de la sonda de ecocardiografía transesofágica. De entrada es una sonda, y lo debo decir como la primera información costosa. A veces es más costosa que el mismo equipo de ecocardiografía. Sin embargo, con los cuidados adecuados, con medidas de limpieza, cuidar sobre todo la punta donde se encuentran los cristales, colocar boquillas en la sonda de eco para protegerlo de los dientes del paciente, nos permite tener sondas con vidas útiles muy largas tanto en tiempo como en casos. Esta es una sonda de adultos, existen de diferentes tamaños de acuerdo a si vamos a explorar desde un neonato, desde 3 kilos, hasta un adulto de cualquier dimensión. Viene con marcas cada 10 centímetros, bueno, cada 5 y cada 10 viene una marca con el número que corresponde, 10, 20, 30 y sucesivamente, que nos permite obviamente saber hasta dónde hemos entrado, y algunos indicadores de dirección que son los que tienen aquí en la parte metálica y que nos permiten poder cambiar de posición la sonda. Ahorita hablaremos de eso. Esta sonda de eco entra por la boca, tiene que pasar toda la faringe en todas sus porciones, librar la laringe, que eso en muchas ocasiones llega a ser difícil, y llegamos al esófago a la altura del corazón o retrocardíaco. Aproximadamente la mayoría de los adultos son 30 centímetros, más o menos unos 2 o 4 centímetros, y lo que nos permite ver es a diferentes alturas o diferentes lugares del esófago el corazón hacia adelante. Podemos ver grandes vasos, si lo hacemos muy alto, podemos ver planos valvulares o podemos ver zonas de contractilidad en ambas cavidades. Como les mencioné, tienen algunos controles, entre ellos, bueno, siempre uno de diferente tamaño y color, y uno nos permite hacer movimientos de flexión y de extensión, como pueden ver en esta imagen, la C, en donde se puede hacer como una anteroflexión o una retroflexión, utilizando, por ejemplo, esta perilla que está aquí. Y eso, bueno, nos va a permitir acercarnos o alejarnos del corazón y en algunas proyecciones poder introducirnos al fondo gástrico y de esa forma tener una proyección diferente o desde otro ángulo diferente de las válvulas. Este es uno de los movimientos que se puede hacer, el de anterflexión y el de retro.
El otro indicador de dirección nos permite moverlo hacia los lados, son movimientos laterales. Estos no se usan con tanta frecuencia, sin embargo a veces nos ayudan a mejorar algo la imagen. Se suele utilizar ya cuando se posee un poco más de experiencia. De manera inicial es una herramienta que casi no se utiliza. Otro movimiento que tiene la sonda ECO pues es el de rotación, que nos permite desde su base, siempre es recomendable hacerlo desde la boca, desde donde entra la sonda en la boca, hacer giros hacia la derecha o hacia la izquierda, o más fácil para tener la misma terminología, en dirección de las manecillas del reloj o en contra. Y esto pues nos va a permitir ubicarnos, como vamos a ver más adelante en las proyecciones. Es uno de los movimientos básicos con los que vamos a estar trabajando todo el tiempo para mejorar la imagen. Y el último movimiento que tiene la sonda de eco es este de aquí, en donde dentro de los cristales estos se pueden modificar o seleccionar cuáles son los que vamos a estar activamente midiendo, y entonces nos permite generar grados de medición en planos de 0 grados, 90, 45, etcétera, y los podemos estar girando. Estos se cambian con estos controles que están aquí, con estos botoncitos. Aquí en este caso se ve en esta zona de acá, y te permite incrementar o disminuir los grados. Esta es una herramienta muy útil para cambiar de ángulo de vista. Es como, sí, prácticamente es cambiar el ángulo en el que estamos viendo. Lo vamos a poder ejemplificar más adelante más fácilmente. Ahora, es importante que cuando hacemos ecocardiografía transesofágica nos ubiquemos de dónde sale la sonda o de dónde salen los rayos de eco. Y estos, como viene en la ilustración a su izquierda, provienen del esófago. Si yo estoy muy arriba en el esófago y los cristales están hacia enfrente o hacia anterior, yo puedo cortar a esta altura y poder observar, por ejemplo, la aorta o observar las cavas. Si entro un poquito más, puedo, y dependiendo del ángulo que tenga, puedo alinearme con las diferentes cavidades ventriculares, con las válvulas, y de acuerdo al ángulo puedo verlo acostado como se ve en la ilustración azul, o si cambio los grados y lo dejo en 90 grados como se ve en la proyección verde, entonces ahora veo desde esa misma altura pero atravesando el corazón de manera vertical con 90 grados en el ángulo de visión. Y finalmente, si yo avanzo, puedo llegar al estómago y desde el estómago observar al corazón y cortarlo a través, como en un eje corto, de todas sus cavidades, y de esa manera obtener diferentes proyecciones de acuerdo a qué tanto entró, qué tanto salió y qué ángulo de proyección le di de acuerdo al omnidireccional, que es el que les describí previamente. Esta imagen que tienen a su derecha, me voy a enfocar en esta parte que está aquí. Es el ejemplo de lo que están viendo, pero algo muy interesante es esto que está aquí. Este indicador nos habla de los ángulos, de los grados a los que está el omnidireccional, que es este de aquí, el punto C, que queda aquí, el punto C. Y lo que nos permite es eso, cambiar el plano si yo lo estoy viendo en 0 grados, o al contrario, lo estoy viendo en 90 o en 120 o en 45, y nos va a dar ilustraciones o imágenes diferentes. Entonces en esta proyección ustedes ven aquí está los ángulos, y entonces está en 3 grados al parecer. Entonces esta proyección está sucediendo casi horizontal, digo casi sí, horizontal, atravesando el corazón, que correspondería prácticamente al punto B o la línea de proyección azul del punto B. Y entonces aquí podemos observar todas las cavidades cardíacas. Obviamente ya con sus nombres es mucho más fácil distinguirlas, pero este es el tipo de imagen que vamos a obtener, la referencia de los ángulos y las correlaciones anatómicas. Esta imagen que ven aquí son las diferentes proyecciones que yo puedo obtener así me encuentro en una parte alta del esófago, que son las azules, si me encuentro en una parte media, que son las verdes, así me movilizo un poquito, entro un poco más, tengo estas de acá en otra tonalidad, y finalmente cuando entro al estómago, la proyección que es de color naranja. Lo padre, lo divertido de la ecografía transesofágica es que al no tener artefactos como el aire dentro del tórax en la transtorácica, las imágenes suelen ser más rápido de conseguir. Lo complicado es recordar y memorizar a qué posición, a qué altura, hacia dónde debo girar. Sin embargo, estas tablas nos simplifican el trabajo y nos ayudan a saber, bueno, me falta entrar, me falta salir.
Estas son las 11 proyecciones básicas. Debo decirles que hay más. De hecho, esta plática se deriva principalmente de las recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesiólogos y también de la Sociedad Americana de Ecografía. Y ellos inicialmente, evidentemente para un ecocardiografista no son ni 11 ni 20 proyecciones, son muchas más las que ellos utilizan para hacer una ecocardiografía estructural y funcional detallada. Se trataron de retirar algunas cuantas y para el anestesiólogo cardiovascular mínimo debe tener un dominio de 20 de estas proyecciones con fines cuantitativos y cualitativos, pero para el anestesiólogo que quiere tener información de estado hemodinámico o de causas de inestabilidad, con estas 11 proyecciones que son muy complementarias, que son muy lógicas en cómo las vamos obteniendo, son suficientes para poder encontrar cuál es la causa por la que nuestro paciente se encuentra inestable. Algo interesante, y no me detendré demasiado en ello, lo veremos en cada proyección, es que de acuerdo a donde yo estoy viendo, puedo identificar si una zona del corazón, por ejemplo, si esta zona no se estuviese moviendo o se mueve poco, yo podría decir, ¿sabes qué? No veo que esta parte en esta proyección se mueva. ¿Qué coronaria podría ser la que esté enferma? Y entonces vas y lo correlacionas y dices, bueno, esta es una proyección de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que veo en el diagrama, que son solo dos cámaras. Entonces una proyección de dos cámaras y esta proyección me dice que esta zona, que es la que yo veo que no se mueve, o sea, voy a hacer la correlación, corresponde a la arteria coronaria descendente o la descendente anterior. Y entonces, bueno, yo podría decir, bueno, entonces yo estoy viendo aquí algo mal en la descendente anterior, qué antecedentes tiene, vamos a ver cómo está nuestro electrocardiograma de superficie y empezar a correlacionar la información y decir, bueno, esto no lo tenía antes, o al contrario, decir, bueno, se dejó de mover esta zona, a ver esta zona que, es de la coronaria derecha, a ver, vamos a ver cómo está el ritmo, a ver, vamos a observar derivaciones específicas de esa zona que nos ayudan a detectar cambios muy tempranos. De hecho, para cuando ustedes tengan alteraciones en el electrocardiograma es muy probable que minutos antes, tal vez 30 minutos antes, ya las tuvieron en la ecografía. Ahora hablemos un poco sobre las proyecciones y cómo las denominamos. Esta es la primera proyección, suele ser la que obtenemos cuando iniciamos una ecografía. Esta proyección se la denomina como medio esofágico a 4 cámaras. Eso que significa que la encontramos a la altura media del esófago con una proyección a 0 grados, o 3 grados como lo pueden ver aquí. Habitualmente 0 grados, algunos pacientes requieren ajustes, donde observamos 4 cámaras. En esta tenemos esta correlación sobre arterias coronarias en caso de encontrar alguna alteración en la movilidad y podemos ver al atrio derecho, al ventrículo derecho, a la válvula tricúspide, a la válvula mitral con sus dos valvas, la anterior y la posterior, al atrio izquierdo y al ventrículo izquierdo. ¿Esta proyección para qué nos sirve? Nos sirve para evaluar ambos velos de la mitral, establecer la integridad de la válvula septal tricuspidia principalmente. Podemos ver la pared libre del ventrículo derecho. ¿Y qué vamos a medir? Volumen dentro del ventrículo. Aquí podemos establecer cuál es el volumen telediastólico y telesistólico de un paciente, todo con el objetivo de obtener un volumen latido que podríamos correlacionar con un gasto cardíaco, con una eyección, con una fracción de eyección. Evaluamos si existe alguna alteración en la función de las válvulas atrioventriculares, o sea, la izquierda o la derecha, y nos permitiría hacer un análisis de la función sistólica de ambos ventrículos y del izquierdo particularmente también diastólica a través del Doppler, de la aplicación de la tecnología Doppler en la válvula tricúspide, la válvula mitral, así como el uso del Doppler tisular. Pero es una herramienta, es una medición muy sencilla. Evidentemente requiere de entrenarnos en cómo colocar los marcadores y cómo hacer las mediciones, pero es una primera proyección donde podemos obtener muchísima información del paciente. Cuando hay hipovolemia es muy evidente, cuando hay falta en la función sistólica es muy evidente, cuando hay alguna lesión valvular es muy evidente. Entonces esta es la primera proyección que vamos a obtener y esta es la clave para obtenerse. La siguiente proyección, lo único que cambia, si ustedes pueden ver, yo no dejé de estar en un medio esofágico, o sea, yo sigo a esta altura. La única diferencia es que me encuentro con una angulación de 90 grados, en este caso 86 grados, y lo que obtengo es solo dos cámaras. Desaparecí de la proyección al ventrículo derecho y ahora solamente estoy viendo atrio y ventrículo izquierdo. Aquí hago esta correlación con las coronarias
y lo que puedo evaluar para esta proyección es algo muy parecido. La función global del ventrículo izquierdo, tanto la sistólica como la diastólica. De manera regional puedo hacer un análisis del territorio anterior e inferior del corazón. La función de la válvula mitral, si tiene estenosis, insuficiencia, la severidad de la misma. Y también tengo la oportunidad, digo ya como elementos extra, de buscar venas pulmonares, presencia de trombos dentro del atrio izquierdo, pero de una manera concreta y en tema hemodinámico nos sirve mucho para establecer volumen y correlacionar un poquito con qué tanto eyecta y un cálculo de fracción de eyección. Esta proyección es exactamente la misma, no me cambié, sigo en medio esofágico, o sea, no he introducido ni sacado la sonda, y lo único que hice fue incrementar mis grados hasta 120 o 130. Al hacer esto, yo mantengo a las dos cámaras iniciales, o sea, al atrio izquierdo y al ventrículo izquierdo, pero agrego ahora un tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es toda esta zona, la válvula aórtica, se aparece un poco, no en todos los pacientes, pero lo habitual es que aparezca algo del ventrículo derecho y del septo entre los dos ventrículos. En esta proyección podemos hacer también un análisis de volumen, podemos hacer un análisis también de la función de la válvula mitral, podemos por medio de Doppler color evaluar si la válvula aórtica tiene insuficiencia. No podemos evaluar, no hacer mediciones ya que no estamos adecuadamente angulados para la válvula aórtica. Sin embargo, para la mitral sí podemos hacer las mediciones correspondientes. Podemos evaluar el diámetro de la aorta y bueno, enfocarnos un poquito aquí también a establecer diámetros y volumen. Entonces la utilidad, como les describí, volumen y función del ventrículo izquierdo, la función de la válvula mitral con mediciones cuantitativas y de la aórtica nada más cualitativas. Analizaremos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es donde podemos obtener la primera medición para establecer el gasto cardíaco de un paciente. Esta es una medición muy importante y que al obtenerse de la primera vez ya no tenemos que estarla midiendo nuevamente para el gasto cardíaco. Y como les comenté, el Doppler en estas zonas nos ayudan a mejores herramientas diagnósticas. Para continuar tenemos otra proyección en donde la diferencia, lo que hicimos fue salir un poco y girar de manera antihoraria la sonda de eco, y al hacer esto, si ustedes recuerdan, aquí es atrio izquierdo, por acá estaba el ventrículo izquierdo en la proyección de hace rato, y lo que hicimos fue salir hacia la aorta ascendente y obtener un eje largo de la aorta ascendente. Este es muy útil cuando estamos evaluando alguna disección aórtica o aortas muy dilatadas, y de manera concomitante aquí tenemos a la válvula pulmonar, bueno, a la arteria pulmonar, pero en un eje corto. Y esto sucede casi a la misma angulación que teníamos en la proyección previa. Sin embargo, si yo cambio esa angulación, como pueden ver aquí, y me voy prácticamente a 0 grados, convierto ese eje largo de la válvula aórtica en un eje corto, o de la aorta ascendente en un eje corto, y aparece un eje largo de la válvula pulmonar, el cual, si el paciente tiene una buena proyección, nos puede servir para hacer el cálculo de la presión de la arteria pulmonar, y en pacientes que tengamos sospecha de hipertensión pulmonar, pues hacer la determinación correspondiente. También podemos hacer un análisis por Doppler de la funcionalidad de esta válvula. Estando en esta proyección, aquí estamos en aorta ascendente, o sea, estamos más arriba. Lo que debemos hacer es bajar un poco, y al bajar nos vamos a encontrar, y reitero, estamos en la aorta ascendente, entonces al bajar vamos a entrar al eje corto de la válvula aórtica, en donde podemos ver sus tres velos, si es que son trivalva, el septo interauricular, atrio izquierdo y atrio derecho. Esto de aquí es el septo interauricular, y aquí podemos buscar defectos en este septo, y la valva que se encuentra siempre en proximidad con este septo pues es la no coronariana de la aórtica. Esta es la coronariana derecha, de donde debe emerger la arteria coronaria derecha, y esta es la izquierda, en donde podemos observar en esta ilustración el tronco de la arteria coronaria izquierda, y aquí bueno, se evaluaría el flujo. Aquí podemos analizar cómo se abre y cómo cierra la válvula. Si hay algún grado de estenosis o insuficiencia, podría ser muy evidente. Continuando en esta proyección, podemos ver algo de la válvula pulmonar. Suele ser normal que aquí se presente, pero no es la proyección óptima, ya que de esta, la que nos encontramos,
vamos a subir un poquito la angulación a 40 grados. A veces también hay que hacer un poquito de movimientos en la altura en la que nos encontramos y aparece una proyección muy famosa que se llama tracto de entrada y salida del ventrículo derecho. Este es el atrio derecho, este es el pulmonar, este es el ventrículo derecho, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, y entonces aquí podemos hacer análisis de elementos como el volumen del ventrículo derecho, la función de la válvula tricúspide de la válvula pulmonar, Doppler, y también podemos medir la presión dentro del ventrículo derecho si tenemos la alineación correcta. Y si tenemos la ventaja de estar midiendo la presión venosa central, podríamos calcular la presión de la arteria pulmonar. Entonces, otra herramienta para calcular este tipo de presiones, sobre todo en pacientes donde sospechamos de que esta enfermedad o que hipertensión pulmonar puede ser la etiología de la inestabilidad hemodinámica. En esta proyección vamos a continuar incrementando los ángulos, prácticamente nos vamos a ir a 110 grados. A veces hay que salir un poco, y esto pues porque la cava superior está un poquito más alta que el plano en el que nos encontramos, y aparece la famosa proyección bicaval, en donde pueden ver a la cava superior acá, a la cava inferior. Este es el atrio derecho, el septo interauricular, que también lo pueden interrogar en busca de alguna comunicación, y la cavidad del atrio izquierdo. Este nos permite ver dónde quedó el catéter venoso central, si están colocando alguna cánula proveniente de las femorales, aquí la pueden evaluar. Pueden hacer el diagnóstico aquí de la presencia de alguna masa, de alguna tumoración, pero es una herramienta que también nos permite medir diámetros de la cava, tanto en periodos de inspiración como expiración, y evaluar si hay cambio ante la inspiración, la expiración, o sea, su índice de colapsabilidad y su diámetro, para establecer si el paciente va a ser respondedor o no a volumen, y entonces guiar sus medidas terapéuticas. Esta es una de las proyecciones muy útiles para evaluar volumen desde el circuito venoso, desde el lado venoso. Todas estas proyecciones las hemos hecho las previas las hicimos en esta proyección, salvo las que vimos la aorta, que era la proyección más alta, pero no habíamos entrado al estómago. Al avanzar la sonda de eco, logramos entrar al estómago, y entonces aquí tenemos una proyección transgástrica, en donde podemos evaluar la circunferencia del ventrículo izquierdo. Entonces, esta proyección nos permitió ya cambiar a la evaluación transgástrica. Como les describía, previamente habíamos estado únicamente en una proyección medioesofágica. Ahora pudimos introducirnos hacia el estómago, y aquí dentro podemos tener una evaluación, como muestra la línea roja, de la circunferencia del ventrículo, y esta sucede a la altura de los músculos papilares. Aquí podemos evaluar la contractilidad, o sea, el acortamiento que tiene el ventrículo en la fase sistólica como diastólica. Nos permite de manera cualitativa evaluar si los músculos papilares se tocan en la sístole, y que podrían correlacionarse con una disminución de volumen, y también nos permite hacer un análisis si existe alguna alteración en la movilidad, cuál puede ser la coronaria que está correlacionada con esa alteración. Otra proyección interesante es la que sucede a una altura más o menos como medio esofágica, pero lo que hacemos es que giramos ahora la sonda de ecografía 180 grados, o sea, la dejamos hacia posterior, y podemos ahora hacer un análisis de la aorta descendente en busca de alguna lesión, si existe disección, etcétera. Esto es más específico a algunos procedimientos, sin embargo es relevante comentarla. Esta se hace a 0 grados con el objetivo de ver el eje corto, y si yo cambio a 90 grados la puedo convertir en un eje largo. Y es lo mismo, aquí yo observo pues a la aorta descendente, y puedo ver si hay alguna lesión o alguna situación que debamos atender. Entonces, para manera de conclusión, la ecografía, y debo recalcar que esta es una plática de introducción a la ecografía transesofágica, que tiene como el objetivo cubrir los aspectos técnicos, las utilidades, y también darles una orientación de cómo se empieza a la ecografía transesofágica. Yo considero que es una herramienta que de manera inicial puede causar algo de imposición. Me refiero a que al pensar en ella nos causa cierta aversión querer usarla. Sin embargo, como veo en la charla, es muy sencillo, no es tanta información la que se ocupa,
y la única manera de obtener esta destreza es practicándola. Sí, hay que estudiar, hay que conocer las proyecciones, pero practicarla puede hacer toda la diferencia entre obtener información rápida y muy concreta para nuestros pacientes. La charla no busca hablar sobre cálculos ni patrones hemodinámicos, ya que para eso tendremos otra oportunidad de hablarla, pero sin duda es una herramienta con gran utilidad para diagnóstico. A mí me ha ayudado a tomar mejores decisiones en algunos escenarios de inestabilidad en donde la clínica o el monitoreo que tengo no me es suficiente para tomar la mejor decisión. Al final siempre podemos optar por poner volumen o por poner un vasopresor, pero la herramienta correcta es lo que podemos obtener con estas mediciones. Las decisiones se vuelven mejores, más adecuadas, incluso terminamos a veces con menos fármacos de los que deberíamos como consecuencia de una mejor evaluación. Sin embargo, no siempre está accesible para todos, pero creo que la necesidad o a veces el solicitarlo es lo que nos permite con el paso del tiempo que esté disponible en nuestro equipo. Es decir, ya lo aprendí, ya me estoy preparando, ya vi que me puede servir para tomar mejores decisiones y así presionar tal vez a los equipos quirúrgicos el tener herramientas que les van a dar seguridad a sus pacientes primero que nada, a sus cirujanos y pues de manera primordial a ustedes como anestesiólogos. Pues quedo yo para cualquier duda en contacto, me pueden mandar un correo y puedo resolverlos de una manera rápida. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto para las siguientes charlas.